Huancavelica, el poder de la comunicación. En los micrófonos de Huancavelica 830M tenemos al señor economista Francisco Suet Morales, quien fuera ministro de Economía de la presidencia del extinto presidente, el ingeniero León Febres Cordero Rivadeneira. ¿Cómo estás, mi querido economista Suet? ¿Cómo le va? Mucho frío, está abrigadito. Y bueno, la consulta, ¿no?, a las personas que conocen bien la economía ecuatoriana. El presidente Rafael Vicente Correa Delgado está muy optimista porque está inaugurando obras y entre ellas ya puso en ejecución la hidroeléctrica Sopladora, que le costó al Estado ecuatoriano aproximadamente 755 millones de dólares, y dijo que va a concesionarla a 30 años y que aspira el Ecuador pues tener ahí una oxigenación de sus fondos, y también ha dicho que este segundo semestre va a ser un periodo de reactivación, puesto que él considera que la economía va a recuperarse. ¿Usted qué dice, economista Suet? Bienvenido. Buen día. Bueno, respecto de la segunda parte de la pregunta, la recuperación, ojalá que así sea. Más bien yo espero sin embargo, yo pienso que esa es una respuesta política, más no una respuesta económica, porque las cosas en economía no se dan por abracadabra ni arte de birloque, ni porque el político así lo desee o la gente lo desee. Hay que hacer las cosas bien, hay que enfrentar los problemas, tomar cada uno de ellos en secuencia, con la debida prioridad, con la debida oportunidad, el timing, por así decirlo, y de esa manera tener un cuadro de opciones que permita sacar adelante la economía. Una economía que tiene, como la tiene la ecuatoriana, salvaguardas que le cuestan al país en términos económicos no menos de 200 millones de dólares al año en pérdidas. Es una medida absolutamente contraproducente. Lo único que ha producido efectivamente es la recesión y la depresión del sector comercio, que es el que entrega la mayor cantidad de recursos al SRI. Aproximadamente una tercera parte de todos los recursos recaudados por el SRI provienen de actos de comercio. Entonces, el destruir la actividad comercial, como lo ha hecho el gobierno con su política, es conducente a lo que ha pasado ya en el SRI. Las rentas han caído y parecería que inclusive con el aumento del IVA, pues tampoco es que se han recuperado. O si se han recuperado, lo han sido nominalmente, pero en la realidad han bajado, porque ese es el problema de simplemente echarle gasolina al fuego, que es lo que están haciendo. El país se sigue endeudando. El endeudamiento global del sector público más bien raya alrededor del 50% una vez que se añaden todos estos pasivos que constituyen deudas. Y resolver en unos pocos meses. Ya estamos entrando al último cuatrimestre del año, justamente el día de mañana. Es un periodo bastante particular en el año, y si no se recuperan las ventas, que normalmente lo hacen para la época navideña, pues aquí hablar de recuperación es simplemente una expresión de un deseo, más no de una realidad, Clever. Son las 6:52 aquí en Huancavelica 830M. Su opinión, su lectura. El gobierno, el Ejecutivo, envió una nueva ley denominada de incentivos a los sectores productivos,
donde se afecta la salud prepagada, se afecta a la transportación, a las empresas de transportes, etcétera. Esta ley va a resolver los inconvenientes que tiene la economía, que son enormes, y que a la vez la Comisión de lo Económico y Tributario ha accedido a que los gremios de la producción presenten propuestas, y entre ellas las cámaras de la producción han presentado que se retire o se deje ya sin efecto el anticipo al impuesto a la renta, entre otras cosas, para darle oxigenación, darle liquidez a las empresas. Insisto, esta ley viene a resolver o resolvería o resolverá los problemas económicos, o sencillamente es una medida denominada parche. Tal vez la mejor forma de visualizar esto, Clever, es como al fulano que lo están ahorcando, decirle, oye, desátame un poquito el nudo. Pero no quiere decir que no lo sigan ahorcando, ¿no? Sigue ahorcado porque toda la estructura tributaria, enteramente, requiere ser mirada con ojo crítico de arriba para abajo, en todos sus aspectos, para determinar exactamente cuál es la estructura que más le conviene al fisco desde el punto de vista fiscal y al país en forma más importante, porque el problema, Clever, es que cada vez que la autoridad fiscal toma una decisión respecto de impuestos, está de alguna manera guiando la distribución de recursos hacia determinados fines. Y ocurre que muchas veces, por más buenas intenciones que se tengan, las cosas resultan al revés de lo que se piensa. Entonces, por ejemplo, se incentiva, por decir cualquier cosa, la sustitución de importaciones. La sustitución de importaciones a quienes favorece. Bueno, a los productores que se dedican a esa tarea de sustituir importaciones, más no al consumidor. Entonces, ¿por qué? Hay que preguntar. La política pública favorece al productor a costa del consumidor, cuando hay muchísimos más consumidores que productores. ¿Por qué se induce a esta escasez artificial de que todo es prohibido, de que todo tiene tasas de captación que simplemente son absolutamente atípicas en cuanto a lo que ocurre en el resto del mundo, y que están provocando que el consumo, que es el elemento más importante y de mayor peso en la economía, en el PIB, pues esté deprimido. En cuanto a la situación esta de los anticipos de impuesto a la renta, yo soy y siempre he sostenido que el impuesto a la renta en Ecuador no es un impuesto a la renta, es un impuesto a los porcentajes ya determinados de ventas, de capitales pagados, de pasivos, en fin, de 4 categorías diferentes de la actividad empresarial, y recordemos que la actividad empresarial paga el 95% del impuesto a la renta. Entonces, si estas captaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el capital o con los pasivos, no guardan relación con la renta que se va a generar, como efectivamente no lo guardan, nunca lo han guardado, pero menos lo guardan cuando hay situación recesiva como la que vive el Ecuador. Entonces, ese impuesto a la renta se convierte en un impuesto al patrimonio, a las ventas, a las deudas y a los capitales. Es una fórmula absolutamente antitécnica. No sé quién la pensó, pero la pensó exclusivamente con el afán de captar tributos, sin importar lo que es el concepto del impuesto a la renta, que tiene que ver y está vinculado con la generación de renta, no con los capitales de las empresas, ni con los patrimonios de las empresas.
Las 6:57. A esta hora de la mañana también se incorpora al diálogo con el economista Suet, el licenciado Lenín Artieda Vega. ¿Cómo está, Lenín? ¿Cómo está, economista Clever Chica? Muy buenos días al economista Francisco Suet. En esa misma comisión están planteando por parte del oficialismo, están cocinando una propuesta para que aquellas personas que tienen capitales en el extranjero puedan traerlos al país, tenerlos aquí durante 2 años y luego, si desean, volver a sacarlos sin pagar el impuesto a la salida de divisas. ¿Esto cuenta como incentivo, economista Francisco Suet? Muy buenos días. Buenos días. Yo creo que el primer incentivo es simplemente derogar ese impuesto a la salida de divisas, que es otra de las cosas estas antitécnicas que se han dado en este gobierno, ¿no? Ese es el primer gran incentivo. Y ya verá que no necesita de nada más para que los países, para que los capitales se sientan motivados a regresar. Más aún si existe como es un clima de confianza. El clima de confianza no puede existir en Ecuador, donde la administración de la justicia está atrapada por todos los intereses, y no hablo solamente de los intereses políticos, sino el hecho de que lamentablemente, y a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho y de los dineros que se han metido en la administración de la justicia, todavía sigue siendo uno de los puntos flacos de la institucionalidad ecuatoriana. Y eso de ahí pues tiene un efecto clarísimo sobre la inversión y ciertamente sobre la inversión extranjera, que en un mundo como el nuestro, un mundo globalizado, tiene todas las opciones para ir a otros lados donde sí se ofrecen esas seguridades y esa confiabilidad respecto de que las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana. Ese argumento de decirle no a la eliminación del pago anticipado del impuesto a la renta a cuenta de que muchos empresarios evadían, ¿es válido? A ver, una cosa es la evasión, otra cosa es la estructura tributaria. Son dos temas aparte, porque la evasión es una cuestión de control. Mientras más más compleja es la estructura tributaria, más compleja se vuelve su administración y más fácil se vuelve o más evidente se vuelve la corrupción, Lenin. Esa es la cadena lógica que existe en esto. Entonces, que hay evasión, sí, todavía subsiste, sí. ¿Cuál es el nivel apropiado de captación? Porque, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Que estoy empezando a hablar. Normalmente se establece que las estructuras tributarias que son más uniformes, y le doy el mejor ejemplo de lo que es ahora un país desarrollado, pero que hace una generación atrás no lo era, Singapur. Singapur tiene una tasa de captación tributaria flat del 13%. Es más, Rusia lo tiene. Rusia. O sea, no se trata pues de que esto de aquí sea una propuesta neoliberal o liberal y nada de eso, sino que es simplemente una propuesta de sentido común. ¿Por qué se lo hace? Porque de esa manera es mucho más sencillo llevar la administración de las recaudaciones tributarias. Por ejemplo, estas son más sencillas, pero las quieren hacer más difícil en cuanto al IVA. Y el resultado de eso es que para poder cumplir con la norma exigida por la autoridad tributaria, pues se tiene que gastar alrededor de 60 días del año simplemente llenando papeles y cumpliendo y poniendo todos esos papeles, ya sea en línea o ir a una ventanilla a mostrarlos. Esto de aquí es ineficiente, y es ineficiente también porque en el fondo esa estructura tributaria empieza a adolecer de los problemas de concentración. El impuesto a la renta, del 100% que se paga, el 95% lo pagan las empresas. Y de ese 95% que pagan las empresas, el 1% de las empresas paga por encima del 80% del total, el 85% del total. Entonces es una dependencia extrema. Si el día de mañana, por cualquier motivo, les cae un asteroide, qué sé yo, se quema a una empresa, deja de cumplir su función, entonces eso tiene un efecto inmediato sobre el Estado. Mire usted, la cervecería recauda alrededor de 700 y pico millones de dólares, que es un poco menos que lo que es el impuesto a la salida de capitales, solamente por el tema del impuesto al consumo. Todos los años.
¿qué pasa si es que la cervecería deja de funcionar? ¿Por qué cree que con todos los líos que había en la cervecería, ahí sí, hasta ahí trazaron la línea roja? Porque el momento en que la compañía de la cervecería dijo, bueno, mira, si aquí nosotros tenemos que pagar a empleados que estuvieron acá hace 30 años y que fueron, según ellos, debidamente liquidados, entonces nos vamos. Hasta ahí llegó el cuento, por una sencilla razón. La autoridad fiscal entiende que llega un momento, una instancia, un punto del cual no se puede trasladar sin que haya un verdadero desbarajuste. Pues no se trata de nacionalizar la cerveza. Imagínese lo que sería una cerveza manufacturada por el Estado. ¿A qué sabría? Caramba, es una buena pregunta, economista. Ahora, en todo caso, el cálculo, hay dos elementos dentro de este cálculo del anticipo que según muchos sectores no deberían ser contemplados: patrimonio y activos. Eso sumado pues a que se calculan los resultados del año anterior, más las ventas y los costos. Esto, al final, en algunos casos, resulta que determina un pago superior al 22%. En unos casos, en empresas del sector automotor, han presentado ejemplos, desde los sectores productivos, se termina pagando un 79.74% de anticipo del impuesto a la renta y en el caso de comerciantes hasta un 54%, lo cual indica a las claras que algo no está funcionando. Bueno, es que no va a funcionar nunca. Por eso es que en su debido momento, allá por el año 7, qué sé yo, cuando se inventó esta cosa, yo fui una de las personas que dije que esto no tenía ningún sentido, y que no tenía ningún sentido porque, mire, todo aquello que vio la rigurosidad y la lógica que es la economía, va a cumplir estos efectos, ¿no? Entonces, imagínese, tiene una carga efectiva del 79% o una carga efectiva del 50%, que es totalmente fuera de lo que se aplica nominalmente. Eso de ahí es como para decirle al comerciante, al vendedor de carros, vea señor, sálgase de este negocio porque este negocio no sirve para nada, ¿no? Y es que nuevamente, ¿qué es renta? ¿No? Renta es lo que se produce luego de haber, por un lado, puesto las ventas, lo que ingresó a la empresa, por otro lado, todo el costo de hacer esas ventas, y luego de eso deducir los costos financieros y los tributos. Eso es renta. Pero aquí resulta que una empresa que está en soletas y que efectivamente construyó activos, por ejemplo, salas de exhibición para los vehículos, ahora resulta que las salas de exhibición, que no producen un centavo a la empresa, están contribuyendo al pago del impuesto a la renta. Es una locura, eso no tiene razón de ser, no tiene razón de ser. Como es el caso de inmobiliarias, que son dueñas de departamentos o de casas, de residencias, que no producen un solo centavo y sin embargo tienen que pagar la base tributaria sobre el valor de ese activo. Entonces, por favor, ¿dónde aprendieron economía? Esto no tiene sentido, y el resultado de eso es que al deprimirse la situación de la producción, todo cae en una vorágine de recesión y depresión, que es lo que estamos viviendo. Y eso al final del día a ningún político le hace bien, por más de que quiera echarle la culpa al alineamiento de los planetas, o por más que diga que las cosas van a cambiar el día de mañana. Las cosas no cambiarán el día de mañana, en cambio no cambie la mentalidad de quienes manejan la economía. Estudiaron economía en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en la Universidad Católica de Lovaina, en Illinois, también en Urbana-Champaign. Ahora, yo no creo que el problema vaya por dónde estudiaron, sino más bien por qué fue lo que aprendieron, economista. Bueno, naturalmente. Me parece como es muy sabia la interjección que hace Lenin. No fue que la universidad, ellos estuvieron en la universidad, pero la universidad no llegó a ellos, ¿no? A quienes haya sido. Y no me refiero exclusivamente a una persona. Yo lo que sí le puedo decir es que si alumnos míos hubieran sido, muchos se hubieran quedado de año, ¿no?
Una última pregunta de mi parte, economista Francisco Suet, son las 7:06 de la mañana aquí en Radio Huancavilca. Quería consultarle sobre este asunto del dinero electrónico. Tiene 1000 incentivos, lo promocionan por todos lados. Vemos cómo hay unos señores disfrazados en los semáforos de billete electrónico, disfrazados de Banco Central. En fin, le hacen una promoción nunca antes vista y sin embargo, no logran convencer a la gente de que se acerque de manera masiva a la utilización de este recurso. ¿Qué está pasando, economista? Bueno, digamos que la respuesta más sencilla es que la gente no come cuentos. Esa es la respuesta más que más luz arroja sobre el tema, porque esto de aquí es una manera soterrada de crear un bimonetarismo, porque sabemos que el Banco Central no tiene respaldo para hacer ninguna emisión de nada y que tiene un desfase de alrededor de 5.600 millones de dólares entre los activos, los depósitos pasivos para el Banco Central que forman lo que se llama mal llamada la reserva monetaria de libre disponibilidad. Primero porque no es reserva y al no ser reserva tampoco es monetaria. Ciertamente no es libre y al no ser libre tampoco es de libre disponibilidad por una sencilla razón. No es dinero del Banco Central, es dinero de los depositantes, de los bancos, de los municipios, del mismo gobierno, y sin embargo esos recursos han sido distraídos para entregar a otros lados, para entregarle inclusive 2.000 y pico millones de dólares al propio gobierno. Entonces el resultado de eso es que aquí se está jugando con las cuentas, se está jugando con la dolarización, con un afán soterrado a sí mismo de debilitar a la dolarización, al mismo tiempo que se proclama de que se defiende y que se hace todo esto para defender la dolarización. No, señores, la dolarización no necesita de su ayuda. Felizmente no, gracias. ¿No? Pero si siguen con este tipo de cosas, ¿no? El usuario entiende, sabe y prefiere tener un billete verde en su billetera y no algo que carga en un teléfono que tal vez funciona a la mitad del tiempo, que tal vez se traba en el medio de una transacción o que por último se lo roba pues también, ¿no? Entonces, todo esto no es muy sencillo. Eventualmente, Lenin, vamos hacia la cartera de pagos electrónica. De hecho, ya existen pues otros medios de pagos electrónicos como son las tarjetas de crédito, ¿no? O las tarjetas de débito. Esto más bien debería de ser tratado como una tarjeta de débito. Pero ¿cómo se puede tratar una tarjeta de débito de un banco como el Banco Central del Ecuador, que lamentablemente no sabe llevar cuentas, o más bien las lleva cuentas alegremente, ¿no? Entonces, todo esto de aquí, sin tener que articular todo lo que estoy diciendo, la gente lo sabe, lo piensa y lo actúa, y por eso es que esto de aquí no va para ningún lado. Diferente sería que ese dinero electrónico sea un medio de pago que los bancos ofrezcan al público y que funcione exactamente como una tarjeta de débito como cualquiera de nosotros puede cargar en su billetera. 7:10 minutos. Agradecemos al economista Francisco Suet esta comparecencia aquí a Huancavilca 830M y nos quedamos con algunas inquietudes. El tiempo se nos fue. Por ejemplo, preguntarles para él, ¿sube o no sube la tasa de interés la FED de los Estados Unidos? ¿No? Bueno, una respuesta corta. La presidente del FED dio señales muy fuertes de que lo subiría. Si lo sube, esto va a causar una conmoción importante porque significa ir de retro frente a toda una política extraña, por cierto, que se ha dado en los últimos años. El momento en que suben las tasas de interés, el medio punto, por ejemplo, el medio punto que subió restó liquidez de alrededor de $1 trillón a la economía americana. Es muy fuerte, el impacto es muy fuerte, y si se da, va a ser una subida muy pausada, muy gradual y en mucho tiempo. Que le vaya bien, ¿ah? Gracias. 830 AM Radio.